crecí en mi trabajo, y perdí mi relación en el proceso. Al principio, él era el más feliz por mí. No es una forma de decirlo, ni una exageración para que suene mejor. Lo era de verdad. Cuando empecé a crecer en mi trabajo, cuando empezaron a confiar más en mí, cuando llegaron las primeras oportunidades reales, él estaba ahí, celebrando cada paso como si fuera propio. Me decía que estaba orgulloso, que sabía que lo iba a lograr, que todo el esfuerzo que había puesto finalmente estaba dando resultados. Y yo le creía. ¿Por qué se notaba? No era ese tipo de apoyo vacío que la gente dice por compromiso. Era real. Me preguntaba cómo me había ido, se interesaba por los detalles, me escuchaba cuando hablaba de proyectos que ni siquiera entendía del todo, pero igual hacía el intento. Y en ese momento, no había duda de nada. No sentía que estaba creciendo sola. Sentía que estábamos creciendo juntos. Por eso, cuando las cosas empezaron a cambiar, no lo noté de inmediato. No fue algo brusco. No hubo una pelea grande ni un momento claro donde todo se rompiera. Fue más sutil que eso. Más incómodo. Empezó con pequeños comentarios que, si los tomabas de forma aislada, no parecían importantes, pero que juntos empezaban a decir algo distinto. Cosas como, ahora si estás ocupada, o, ya casi ni te veo, dichas en un tono que no era del todo una broma, pero tampoco lo suficientemente serio como para confrontarlo. Al principio, pensé que era normal. Que cualquier cambio en rutina iba a traer ajustes. Yo acepto que sí, estaba más ocupada, más cansada, más enfocada. Pero aún así, hacía espacio. Buscaba tiempo para nosotros, proponía planes, trataba de mantener lo que teníamos igual que antes, o al menos lo más cercano posible. Pero él, ya no respondía igual. Dejó de proponer cosas. Dejó de mostrar el mismo interés. Empezó a quedarse más callado cuando hablaba, a responder con menos entusiasmo, a desconectarse poco a poco de conversaciones que antes eran naturales entre nosotros. Y lo más confuso de todo era que, cuando intentaba hablarlo, nunca parecía ser un problema claro. No es nada. Solo estoy cansado. Estás pensando de más. Y por un tiempo, le creí eso también. Porque era más fácil pensar que no estaba pasando nada, que aceptar que algo sí estaba cambiando y no sabía cómo detenerlo. Lo que no entendía en ese momento, es que no todas las distancias se sienten como un conflicto. Algunas se sienten como silencio. Y ese tipo de distancia, es la más difícil de enfrentar. Porque no sabes exactamente cuándo empezó. Ni cómo se arregla. Ni si todavía estás a tiempo. Actualización 1. Al inicio, todavía parecía algo manejable. No era una ruptura, ni una crisis abierta, ni siquiera una discusión constante. Era más bien una sensación incómoda que aparecía en momentos específicos y luego desaparecía, como si nada hubiera pasado. Y eso fue lo que más me confundió, porque no había un problema claro al que pudiera señalar, algo concreto que pudiera decir, esto es lo que está mal. Era todo, y nada al mismo tiempo. Las primeras señales fueron en conversaciones que antes eran normales. Yo le contaba algo del trabajo, algún logro, algún reconocimiento, algo que para mí era importante, y su reacción ya no era la misma. No era negativa, pero tampoco era la de antes. Era más corta, más distante, como si estuviera escuchando por compromiso pero sin mucho interés. ¡Qué bien! Me alegro. Te lo mereces. Frases correctas. Pero vacías. Y eso se siente. Intenté no darle demasiada importancia. Me dije que tal vez estaba cansado, que no siempre se puede reaccionar con la misma energía, que yo también tenía días en los que no estaba al 100. Pero cuando eso empezó a repetirse, cuando ya no era una excepción sino la norma, empecé a notarlo de verdad. Una noche, mientras cenábamos, traté de hablarlo con más calma. Te siento distinto. Lo dije sin acusar, sin presión, solo como una observación. Esperando que eso abriera una conversación, algo más profundo, algo honesto. Pero no pasó. No estoy distinto, respondió, sin levantar la mirada del plato. Si lo estás. Silencio. Estás pensando de más. Y esa respuesta, empezó a volverse familiar. No porque fuera la primera vez que alguien me la decía,
sino porque empezó a ser su forma de cerrar cualquier intento de hablar de lo que estaba pasando. No negaba de forma agresiva, no discutía, no se molestaba, solo reducía todo a que yo estaba exagerando. Y por un tiempo, lo dudé. Me pregunté si de verdad estaba viendo cosas donde no las había, si estaba interpretando mal, si estaba siendo más sensible de lo normal por el estrés del trabajo. Pero había algo que no podía ignorar, yo estaba haciendo un esfuerzo real por mantenernos, y él, no. Empecé a proponer más cosas. Salidas, cenas, fines de semana fuera, incluso momentos simples como ver algo juntos en casa. Cosas que antes surgían naturalmente entre nosotros, ahora tenían que salir de mí. Y aunque algunas veces aceptaba, nunca lo hacía con la misma intención. Ya no había entusiasmo. Ya no había iniciativa. Solo, presencia. Y estaba presente pero al mismo tiempo se notaba lejano. Hubo una noche que me quedó muy clara. Habíamos salido a cenar, algo que yo había organizado después de insistir un poco. El lugar era bueno, el ambiente tranquilo, todo lo necesario para pasar un buen rato. Y aún así, había algo que no encajaba. Él estaba ahí, físicamente, pero su atención estaba en otra parte. Revisaba el teléfono más de lo normal. Respondía a mensajes cortos. Miraba alrededor como si quisiera estar en otro lugar. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí. Te noto distraído. Suspiró, como si la pregunta fuera más pesada de lo que era. Solo estoy cansado. Esa respuesta otra vez. Siempre la misma. Últimamente siempre estás cansado. No lo dije con reproche, pero tampoco lo suavicé. Se quedó en silencio unos segundos, y luego me miró de una forma que no había visto antes. Tú también estás diferente. Esa frase me tomó por sorpresa. ¿Diferente cómo? Siempre estás ocupada. Ahí entendí algo. No porque lo dijera claramente, sino porque era la primera vez que algo de lo que sentía salía, aunque fuera de forma incompleta. Pero hago tiempo para nosotros, respondí. Y era verdad. Sí, cuando puedes. Silencio. No supe qué decir en ese momento, porque cualquier cosa que dijera iba a sonar como defensa. Y por primera vez, sentí que no estábamos teniendo la misma conversación. Yo estaba hablando de lo que hacía para mantenernos, y él estaba hablando de cómo se sentía dentro de eso. Y esas dos cosas, no siempre coinciden. Después de esa noche, intenté hacer aún más. Ajusté horarios, rechacé algunas cosas del trabajo, traté de estar más presente, más disponible, más consciente de él. No porque sintiera que estaba haciendo algo mal, sino porque quería que funcionara. Pero algo dentro de mí ya sabía que eso no era suficiente. Porque cuando una persona empieza a alejarse, no siempre es por falta de tiempo. A veces es porque ya no sabe cómo quedarse. Y eso fue lo que más me costó aceptar. Que no importaba cuánto intentara mantenernos juntos. Si él ya no estaba en el mismo lugar. Actualización 2. Después de esa conversación, las cosas no mejoraron. Y eso fue lo que más me desgastó. Porque yo sí cambié. Ajusté mis tiempos, bajé el ritmo en el trabajo en lo que pude, hice espacio real para nosotros. No era solo intención, era acción. Estaba intentando sostener algo que sentía que se estaba moviendo, pero él no se movía conmigo. Se quedaba atrás. O peor, se alejaba más. Al principio, la distancia seguía siendo silenciosa. Menos conversación, menos contacto, menos interés. Pero con el tiempo, eso empezó a transformarse en otra cosa. En respuestas más cortantes, en paciencia más limitada, en una forma de hablar que ya no solo era distante, era hiriente. No constante. Pero lo suficiente. Una noche, llegué más tarde de lo que esperaba. No porque quisiera, sino porque el trabajo se extendió. Era algo puntual, algo que ya había pasado antes sin problema. Le había avisado, como siempre, pero aún así, cuando entré a la casa, sentí que algo estaba distinto. No fue inmediato. Fue en la forma en que me miró. ¿Otra vez tarde? No lo dijo en tono alto. Pero tampoco era neutral. Se complicó una cosa al final, respondí, dejando mis cosas.
Siempre se complica algo. Silencio. Es trabajo. Claro. Claro. Ya lo conocía. Respiré hondo, intentando no entrar en lo mismo de siempre. ¿Pasa algo? Nada. No suena a nada. Se levantó de la silla con un movimiento brusco. Es que nunca pasa nada contigo, ¿verdad? Ahí fue donde cambió. Porque ya no era evasivo. Era directo. ¿A qué te refieres? A que todo gira alrededor de ti ahora. Tu trabajo, tu tiempo, tus cosas. Eso no es justo. No, me interrumpió, subiendo el tono por primera vez en semanas. Intenta vivir contigo últimamente. Esa frase dolió más de lo que esperaba. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Estoy haciendo un esfuerzo, respondí, tratando de mantener la calma. Sí, cuando te acuerdas. Eso no es verdad. Claro que lo es. Solo que tú no lo ves. Silencio. Pero esta vez no era incómodo. Era tenso. ¿Entonces qué quieres que haga?, pregunté, más cansada que molesta. No sé. Entonces deja de tratarme como si estuviera fallando en algo que ni siquiera sabes explicar. Y ahí fue donde explotó. ¿Por qué lo estás haciendo? El grito me tomó por sorpresa. No porque nunca hubiera levantado la voz, sino porque hacía mucho que no lo hacía así. Tan directo. Tan cargado. No estás aquí. Silencio. Esa frase quedó suspendida en el aire. Y por un segundo. Todo se detuvo. Porque entendí algo. No estaba hablando de la hora. No estaba hablando del trabajo. Estaba hablando de cómo se sentía. Pero la forma en que lo estaba diciendo. Lo rompía todo. Estoy aquí, respondí, más bajo. No lo suficiente. Esa fue la última cosa que dijo antes de irse a otra habitación. Y esa noche, no dormimos juntos. No fue la única. A partir de ahí, las discusiones empezaron a ser más frecuentes. No todos los días, pero sí lo suficiente como para que el ambiente nunca volviera a sentirse tranquilo. Ya no era solo distancia, ahora había tensión. Había palabras que se decían en momentos de enojo y que después nadie recogía. Comentarios que antes no existían. Antes eras diferente. Ya no eres la misma. No sé en qué momento cambiaste tanto. Y lo más difícil de todo. Es que yo seguía intentando. Seguía proponiendo, hablando, buscando momentos, tratando de conectar con alguien que ya no estaba respondiendo de la misma forma. Pero internamente, algo empezó a cambiar en mí también. No de golpe. Pero sí de forma constante. Empecé a cansarme. No del esfuerzo. Sino de hacerlo sola. Porque llega un punto en el que no importa cuánto quieras sostener algo. Si del otro lado ya no hay la misma intención. Y ese punto, es silencioso. No llega con una decisión clara. No llega con una conversación definitiva. Llega cuando te das cuenta de que estás más en el intento, que en la relación. Y fue ahí donde, sin decirlo en voz alta, empecé a soltar. No porque quisiera. Sino porque ya no sabía qué más hacer. Y lo que no sabía en ese momento. Es que mientras yo empezaba a aceptar que algo se estaba rompiendo. Él ya había cruzado una línea que yo todavía no veía. Y cuando finalmente la vi. Ya no había nada que salvar. Actualización 3. No lo descubrí. Y creo que eso fue lo que hizo todo más distinto. No hubo un mensaje encontrado por accidente, ni una sospecha que confirmé, ni ese momento típico donde todo se revela de golpe. Para cuando pasó, ya no estaba buscando pruebas. Ya no estaba tratando de entender que estaba haciendo mal o que podía arreglar. Para ese punto. Ya estaba cansada. Había dejado de insistir tanto, de proponer, de empujar conversaciones que terminaban en el mismo lugar. Seguíamos viviendo juntos, sí, pero ya no era lo mismo. No había la misma cercanía, ni la misma complicidad, ni siquiera la misma tensión.
Era más bien una especie de pausa incómoda, como si ambos estuviéramos esperando algo, pero sin decirlo. Y en medio de ese silencio, él habló. Fue una noche cualquiera. Nada especial. No había pasado nada ese día que justificara lo que vino después. Estábamos en la sala, sin hacer mucho, cada uno en lo suyo, cuando de repente dejó el teléfono a un lado y me miró de una forma que no había visto en semanas. No era enojo. No era distancia. Era algo más. Tenemos que hablar. Esa frase. No sentí miedo. No sentí ansiedad. Solo, entendí. No sabía exactamente qué iba a decir, pero sabía que iba a ser el final de algo. ¿Sobre qué?, pregunté, más tranquila de lo que esperaba. Tardó unos segundos en responder. Hizo una pausa, como si estuviera organizando algo que llevaba tiempo guardando. Cometí un error. No reaccioné. No de inmediato. No porque no entendiera lo que significaba, sino porque ya no me sorprendía tanto como debería. Estuve con alguien más. Silencio. Y por un momento, lo único que pensé fue: claro, ahora todo tiene sentido. No en forma de aceptación, sino de coherencia. Porque, de alguna forma, encajaba con todo lo que ya había sentido antes. ¿Cuándo?, pregunté. Hace unas semanas. Asentí. No necesitaba más detalles. No necesitaba saber quién, ni cómo, ni por qué exactamente. Porque la explicación, en el fondo, ya la conocía. Pero él necesitaba decirla. No fue por lo que crees, continuó, casi de inmediato. No es que quisiera reemplazarte o... Se detuvo. Buscando palabras. Entonces, ¿por qué? Lo miré directo. Y esta vez, no apartó la mirada. Porque con ella, hizo otra pausa, no me sentía así. Silencio. ¿Así como? Como si no fuera suficiente. Esa frase. Esa sí me dolió. No como un golpe fuerte. Más como algo que ya estaba ahí, pero que finalmente alguien dijo en voz alta. Contigo, continuó, todo empezó a girar alrededor de tu trabajo, de tus logros, de todo lo que estabas haciendo bien, y yo. Se quedó en silencio. Yo dejé de saber qué lugar tenía. No respondí. Porque por primera vez, no estaba discutiendo. Estaba entendiendo. Y en lugar de decirlo bien, bajó la mirada, empecé a alejarme. A hablarte mal. A tratarte como si el problema fueras tú. Silencio. Y lo fue, respondió solo, corrigiéndose, pero no de la forma en que yo lo decía. Respiró hondo. Lo que hice, continuó, fue una forma de escapar. De sentirme suficiente otra vez. Ahí fue donde todo encajó. No como excusa. Como realidad. Y aún así, no cambió nada. Lo siento. Esa parte sí fue sincera. Se notaba. Quiero arreglarlo, añadió rápidamente. Quiero ir a terapia, quiero trabajar en esto, en mí, en nosotros. Silencio. Largo. Pesado. Y por primera vez en toda la conversación. No estaba pensando en qué responder. Porque ya lo sabía. No. Lo dije tranquila. Sin enojo. Sin lágrimas. Sin nada de lo que él probablemente esperaba. Me miró, confundido. ¿Qué? No quiero arreglarlo. Silencio. Pero, podemos. Negué. No me perdiste cuando me engañaste. Se quedó quieto. Me perdiste antes. Esa frase quedó en el aire. Y esta vez, no había nada que agregar. Cuando dejaste de estar conmigo, continué, cuando empezaste a tratarme como si yo fuera el problema por crecer, por hacer mi vida, cuando dejé de sentir que éramos un equipo. No levanté la voz. No hacía falta. Lo que hiciste ahora, solo lo hizo evidente, la cereza del pastel. Silencio. Yo ya había hecho mi duelo. Esa fue la parte que más lo descolocó. ¿Qué?
Ya no estábamos en la relación como antes, solo no lo habíamos dicho en voz alta. Me miró, como si estuviera intentando entender en qué momento pasó eso. Y la verdad es que no hay un momento claro. Pasa poco a poco. En cada intento que no se corresponde. En cada conversación que no llega. En cada distancia que no se reconoce. Lo siento, repitió. Y dudé de eso, pero tampoco cambió nada, porque hay cosas que no se rompen en un solo momento, se rompen en muchos pequeños, hasta que ya no queda nada que arreglar. Y cuando finalmente alguien intenta hacerlo, ya es tarde. No porque no quiera, sino porque ya no está. Epílogo. No intentó detenerme. Y eso, curiosamente, fue lo que más confirmó que había tomado la decisión correcta. No porque no le importara, sino porque, en el fondo, creo que entendió. No en ese momento exacto, no con claridad total, pero sí lo suficiente como para no forzar algo que ya no estaba ahí. Hubo intentos después, mensajes, llamadas, incluso propuestas reales de cambiar, de ir a terapia, de hacer las cosas bien esta vez. Pero para mí, ya no era, esta vez. Era demasiado tarde para convertirlo en un nuevo comienzo. Durante semanas, sentí algo que no esperaba. No era alivio inmediato, ni tampoco dolor constante. Era más bien una calma extraña, como si hubiera dejado de sostener algo que llevaba demasiado tiempo cargando sin darme cuenta. Y dentro de esa calma, empecé a ver todo con más claridad. No fue el trabajo lo que nos rompió. No fue el tiempo. No fue el cansancio. Fue lo que cada uno hizo con eso. Yo intenté quedarme. Él intentó escapar. Y en ese proceso, dejamos de encontrarnos en el mismo lugar. A veces pienso en cómo empezó todo, en lo fácil que era sentirnos bien cuando nada nos desafiaba realmente. Y entiendo por qué al inicio parecía tan sólido. Pero también entiendo ahora que una relación no se prueba cuando todo está en equilibrio. Se prueba cuando algo cambia. Y nosotros. No supimos cómo sostenernos ahí. No lo odio. No lo culpo completamente. Pero tampoco lo justifico. Porque aunque entiendo lo que sintió, eso no borra lo que hizo. Y lo que hizo no fue solo engañarme. Fue dejar de elegirme mucho antes. Hoy sigo creciendo. En mi trabajo, sí. Pero también en cómo me veo, en lo que permito, en lo que necesito de alguien más. Ya no desde la idea de tener que sostener todo para que funcione, sino desde algo más simple, más claro. Querer a alguien no debería sentirse como un esfuerzo constante por no perderlo. Debería sentirse como algo que también te sostiene a ti. Y si eso se pierde, no importa cuánto quieras arreglarlo después. A veces, lo más honesto, es dejarlo ir. Dejé a mi esposa por mi amante, y descubrí tarde que no tenía nada real. No perdí a dos mujeres el mismo día. Las fui perdiendo poco a poco, cada vez que elegí mentir. Mi nombre es Isen, y si soy honesto, durante mucho tiempo me conté una versión muy conveniente de lo que hice. Decía que mi matrimonio ya estaba roto. Que con Marisa, mi esposa, solo seguíamos juntos por costumbre y por nuestros hijos. Que ya no había conexión real. Que la casa funcionaba como una empresa pequeña, horarios, cuentas, responsabilidades, cenas rápidas, cansancio acumulado. Y algo de eso era cierto. Lo que omitía era que también seguía habiendo cosas valiosas. Historia. Confianza. Una mujer que me había acompañado en mis peores años. Hijos que todavía corrían a abrazarme cuando llegaba. Rutinas que muchos matarían por tener. Pero uno no destruye lo bueno de golpe. Primero aprende a despreciarlo en silencio. Empecé a convencerme de que la estabilidad era monotonía. Que la paz era aburrimiento. Que sentirme predecible significaba estar muerto por dentro. Y cuando un hombre quiere justificar una traición, convierte sus bendiciones en carencias. Fue en ese estado mental cuando conocí a Lena. La vi en una cafetería-librería un sábado por la tarde. Estaba hojeando un libro de viajes con cara de no saber si comprarlo o posar con él. Me acerqué con una excusa tonta y terminamos hablando casi una hora. Lena era ligera de una forma que yo ya no me sentía. Curiosa, espontánea, sin historia conmigo, sin reclamos previos, sin cuentas emocionales pendientes. Con ella no era esposo, padre, proveedor, hombre cansado. Con ella podía volver a ser solo Isen.
Y eso me sedujo más que ella misma al principio. Le dije temprano que era divorciado desde hacía años. No tartamudeé. No improvisé. Lo dije con una calma ensayada que todavía me da asco recordar. También le dije que había amado de verdad una vez, pero que algunas historias terminan. Ella me miró con compasión y curiosidad. Yo ya sabía jugar ese papel. Lo que empezó como conversación se volvió rutina. Nos veíamos los fines de semana, viernes por la noche, sábados enteros, domingos hasta la tarde. Entre semana hablábamos mucho. Yo manejaba horarios, inventaba reuniones, viajes cortos, cenas de trabajo. Y lo peor de todo, es que llegué a creer que merecía ambas vidas. La de Marisa, donde todo estaba construido. Y la de Elena, donde todo todavía brillaba. En casa me quejaba mentalmente de la falta de emoción. Con Lena actuaba como si yo fuera un hombre libre listo para amar otra vez. A una le escondía mi deseo. A la otra le escondía mi verdad. Y mientras ambas me daban algo distinto, yo me convencía de que el problema era estar dividido. No entendía que el problema era ser deshonesto. Recuerdo una noche acostado junto a Lena. Ella tenía la cabeza en mi pecho y me preguntó si creía en las segundas oportunidades del amor. Le acaricié el cabello y respondí: contigo siento que la vida volvió a empezar. Ella sonrió. Yo también. Y en ese momento, mientras abrazaba a una mujer que creía estar con un hombre libre, mi esposa probablemente estaba acostando sola a nuestros hijos. Actualización 1. No fui tan inteligente como creía. Esa es otra verdad incómoda que uno descubre tarde. Cuando estás mintiendo durante mucho tiempo, empiezas a confundir rutina con control. Como nada explota de inmediato, piensas que lo manejas bien, que eres cuidadoso, que sabes dividir mundos sin que se toquen. La realidad era otra. Solo estaba acumulando errores pequeños que tarde o temprano iban a formar una montaña. Marisa empezó a notar cambios antes de que yo aceptara siquiera que estaba teniendo una doble vida. Las mujeres que conviven contigo no necesitan detectives privados cuando conocen tu respiración, tus silencios y la forma en que entras por la puerta. Yo llegaba distinto, más pendiente del teléfono, más irritable cuando me preguntaban cosas simples, a veces distraído en la mesa, otras demasiado amable, como compensando algo sin decirlo. Había noches donde llegaba con energía que no venía de casa y mañanas donde salía arreglado de más para un trabajo donde nadie se vestía así. Ella observaba. Yo subestimaba. Una noche, mientras cenábamos con los niños ya acostados, me preguntó: ¿te pasa algo? No. La respuesta automática del hombre culpable. Te siento lejos. Estoy cansado. También clásica. Asintió, pero no convencida. En ese momento pensé que había salido bien parado. Hoy entiendo que solo estaba comprando tiempo. Con Lena, mientras tanto, todo seguía siendo fácil. Esa era la trampa. Los fines de semana con ella parecían confirmar la mentira que yo me repetía, que mi problema era el matrimonio, no mis decisiones. Reíamos, viajábamos cerca, hacíamos planes imposibles, hablábamos de lugares que algún día visitaríamos juntos. Yo decía algún día como si fuera un hombre libre retrasado por circunstancias. No como un esposo engañando a su familia. Las primeras grietas serias llegaron por detalles tontos. Un recibo de hotel en el bolsillo de una chaqueta. Un cargo extraño en una tarjeta compartida. Una foto mía sonriendo demasiado en un mensaje reenviado por accidente desde el grupo de trabajo donde aparecía alguien fuera de contexto. Nada definitivo por sí solo. Juntos, demasiadas piezas. Marisa no hizo escándalo inmediato. Eso debió preocuparme más. En lugar de pelear, se volvió silenciosa. Más amable de lo normal. Más observadora. Menos dispuesta a creer respuestas rápidas. Yo confundí su calma con resignación. Era investigación. Un miércoles por la mañana me escribió preguntando si almorzaría en la oficina. Le respondí que sí. En realidad pensaba salir una hora con Lena porque estaba cerca del centro y habíamos improvisado vernos. Cuando regresé al escritorio, tenía 3 llamadas perdidas de Marisa. Y un mensaje corto. Necesitamos hablar esta noche. Sentí el estómago caer. Aún así, seguí mintiendo todo el día. Eso es lo terrible de ciertas conductas. Incluso cuando sabes que se termina, sigues actuando el papel por inercia. Lo que no sabía era que Marisa ya había hecho algo que nunca imaginé. Había encontrado a Lena. No sé exactamente cómo.
Supongo que revisó estados de cuenta, redes sociales cruzadas, horarios, lugares etiquetados. Cuando alguien busca con suficiente dolor, conecta cosas rápido. Esa tarde, mientras yo seguía trabajando y creyendo que todavía tenía margen, Lena recibió un mensaje de un número desconocido. Después me enseñaría la captura. Hola. No nos conocemos. Creo que tenemos algo importante en común, mi esposo. Cuando vi esas palabras horas más tarde, sentí un miedo distinto a cualquier otro. No miedo a perder una relación. Miedo a que mis dos versiones de mí se vieran frente a frente. Lena me escribió varias veces esa tarde. No respondí porque estaba con Marisa en casa y ella tenía una carpeta sobre la mesa del comedor. Fotos. Movimientos bancarios. Fechas. Reservas. Capturas. No gritó. Solo abrió la carpeta y dijo: antes de que mientas otra vez, quiero que veas cuánto tiempo me tomó respetarte más de lo que tú me respetaste a mí. No recuerdo todo lo que dije después. Excusas mezcladas con frases rotas. Que no era lo que parecía, que estaba confundido, que pensaba hablarlo, que nada había empezado así. Marisa me escuchó como se escucha una radio dañada. Cuando terminé, hizo una sola pregunta. ¿Ella sabe que sigues casado conmigo? Bajé la mirada. Ese gesto respondió por mí. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí exactamente como era. No incomprendido. No dividido. No infeliz. Cobarde. Y mientras mi esposa lo entendía en nuestra casa, Lena estaba al otro lado de la ciudad descubriendo que el hombre divorciado del que se había enamorado jamás había existido. Actualización 2. Dormí esa noche en el sofá. No porque Marisa me lo pidiera de inmediato, sino porque yo no tuve el valor de entrar a la habitación y acostarme al lado de una mujer a la que acababa de humillar de una manera que todavía no terminaba de dimensionar. La casa estaba en silencio, pero no era paz. Era ese silencio espeso que deja una explosión cuando ya pasó el ruido. Escuché a uno de mis hijos levantarse al baño de madrugada. Escuché puertas suaves. Escuché mi propia respiración acelerada. No pegué un ojo. Lena me llamó 7 veces esa noche. No contesté ninguna. No porque estuviera protegiendo a Marisa. Ni porque quisiera hacer lo correcto de repente. No contesté porque por primera vez no tenía historia útil que contarle a nadie. A la mañana siguiente Marisa me encontró sentado en la cocina, vestido para trabajar aunque no pensaba ir. Se sirvió café. No me ofreció. Hoy les diré a los niños que papá va a quedarse unos días con el tío Ryan. No preguntó si me iba. Lo decidió. Asentí como si mereciera participar en algo. Marisa. Levantó la mano. No uses mi nombre para suavizar esto. Me quedé callado. Quiero que te vayas antes de que despierten. Y eso hice. Salí con una maleta pequeña y una vergüenza enorme. Fui a un apartamento amueblado que usábamos en la empresa para ejecutivos de paso. Irónico, terminé viviendo en una versión física de lo que yo había sido meses enteros. Temporal. Frío. Prestado. Al mediodía llamé a Lena. Contestó al tercer intento. No dijo hola. ¿Tienes hijos? La pregunta me atravesó. Lena. ¿Tienes hijos, Isen? Sí. Hubo unos segundos de silencio tan pesados que pensé que la llamada se había cortado. Luego habló con una voz que no conocía. No vuelvas a mentirme respondiendo lento. ¿Desde cuándo pensabas decirme eso? Intenté explicarlo todo y nada a la vez. Que mi matrimonio estaba mal, que ya no funcionábamos como pareja, que la relación con Marisa estaba rota desde hacía años, que contigo sentí cosas reales, que me enredé, que no supe cómo salir. Cada frase sonaba más miserable al decirla en voz alta. No me conociste mintiendo una vez, dijo. Me conociste mintiendo desde el primer día. No supe responder. ¿También le dijiste que la amabas mientras estabas conmigo? Cerré los ojos. Otra vez, el silencio respondió por mí. Me colgó. Pasé las siguientes semanas corriendo entre incendios que yo mismo había encendido. Marisa habló con el abogado. Lena me bloqueó, y luego me desbloqueó días después solo para decirme que me odiaba, y luego volver a preguntarme si algo había sido real. Yo respondí a cada mensaje como un hombre ahogándose que intenta agarrar cualquier cosa flotando. Con Marisa lloré, prometí terapia, rogué otra oportunidad, dije que había sido una crisis personal, que estaba perdido, que no quería perder mi familia. Con Lena juré que la amaba de verdad, que lo nuestro no había sido mentira, que dejaría todo, que quería empezar limpio con ella.
Y lo más triste es que en distintos momentos creí ambas cosas. Ese es el problema de hombres como yo en esa etapa, no solo mentimos a otros. Nos mentimos en tiempo real. Quería recuperar la seguridad de mi esposa y la intensidad de Elena al mismo tiempo. Quería volver atrás y avanzar a la vez. Quería consecuencias mínimas para decisiones máximas. No funciona así. Marisa fue la primera en endurecerse. Cuando nos vimos para hablar de logística de los niños, me dijo algo que todavía escucho algunas noches. Lo que más me duele no es que quisieras a otra. Es que convertiste mi realidad en escenario para tus fantasías. No lloró al decirlo. Yo sí. Lena, en cambio, seguía siendo mi adicción emocional. Me citó una tarde para devolverme algunas cosas que tenía mías. Fui pensando que quizá aún había esperanza. Me abrió la puerta sin invitarme a pasar. Se veía agotada. ¿La vas a dejar?, preguntó directo. Sí. ¿Ya la dejaste? Estamos separados. Negó con desprecio cansado. Siempre hablas en presente progresivo. No entendí al instante. Ella sí. Nada contigo termina de pasar. Todo está pasando. Quise tocarle el brazo. Se apartó. Dime la verdad una sola vez, Isen, si ella te perdona, ¿me eliges a mí? La pregunta me dejó inmóvil. Porque por primera vez alguien me exigía una verdad sin espacio para matices. Y tardé demasiado en responder. Eso fue suficiente. Fuera, dijo señalando el pasillo. No hizo una escena. Solo cerró la puerta en mi cara con una calma que dolió más que cualquier insulto. Y ahí entendí algo que llevaba meses evitando. Ya no solo estaba perdiendo una mujer. Estaba perdiendo la versión de mí que todavía se creía capaz de salir bien parado de todo esto. Actualización 3. Después de que Elena me cerró la puerta, me quedé varios minutos en el pasillo sin moverme. No por esperanza de que volviera a abrir, sino porque por primera vez no sabía hacia dónde ir. Antes siempre había tenido una ruta. Si peleaba en casa, me refugiaba en la fantasía de Elena. Si Elena me cuestionaba, corría mentalmente hacia la estabilidad de mi familia. Viví meses saltando entre dos realidades, usando una para escapar de la otra. Ahora ninguna me quería. Y lo peor no era la soledad. Era merecerla. Intenté una última vez recuperar algo con Marisa. No romanticismo, desesperación disfrazada de arrepentimiento. Le pedí vernos sin abogados, sin hablar de papeles, solo como nosotros. Aceptó reunirse en una cafetería cerca de donde nos conocimos años atrás. Llegó puntual, sencilla, más delgada que antes y con una serenidad que me asustó más que cualquier enojo pasado. Había llorado su duelo sin mí, y eso se nota en la postura de una persona. Nos sentamos frente a frente. Yo llevaba un discurso preparado: terapia, cambio, culpa, familia, segundas oportunidades, promesas de transparencia total. Lo había ensayado tanto que casi sonaba sincero incluso para mí. Marisa lo dejó avanzar unos minutos. Luego dijo: ¿terminaste con ella? Sí. ¿Porque lo elegiste tú o porque ella ya no te quiso? Sentí el golpe completo. Marisa. Respóndeme. Bajé la mirada. Eso también respondió. Ella asintió despacio, sin crueldad. Eso pensaba. Intenté hablar del matrimonio, de nuestros hijos, de todo lo que habíamos construido. Me escuchó. Y luego dijo la frase que cerró cualquier fantasía de reconciliación inmediata. Yo podría perdonar una caída. Lo que no puedo perdonar lo que ya era un esquema, una rutina, otra vida. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Que no fue una noche. No fue un error aislado. Fue una estructura completa de mentiras sostenida mientras desayunabas conmigo y acostabas a nuestros hijos. No había defensa posible. Porque tenía razón. Yo seguía hablando de equivocarme como si hubiera tropezado. No. Había administrado la traición con agenda, horarios y creatividad. Lloré ahí mismo. Sin orgullo. Ella no se movió. Voy a divorciarme, Isen. Lo dijo sin rabia. Sin amenaza. Como quien finalmente nombra algo decidido hace tiempo. No quiero criarlos enseñándoles que esto se soporta. Y en ese momento entendí que no solo la había herido como esposa. La había obligado a convertirse en ejemplo para nuestros hijos a través del dolor. Firmamos meses después. Custodia compartida, horarios definidos, casa vendida más adelante, terapia familiar para manejar la transición.
Todo muy civilizado desde afuera. Muy costoso por dentro. Supe por terceros que Lena también siguió con su vida. Cambió de trabajo, se mudó a otro barrio y dejó de frecuentar los lugares donde nos conocimos. Nunca volvió a responderme y, siendo honestos, fue lo mejor que hizo. Yo terminé en un apartamento rentado de una habitación, viendo a mis hijos ciertos días, calentando cenas en microondas y escuchando un silencio muy distinto al que antes decía odiar. Este sí era vacío. No el de la rutina. El de las consecuencias. Con el tiempo dejé de decir que perdí a 2 mujeres. Eso todavía me daba demasiado protagonismo. La verdad es otra. Marisa recuperó su dignidad. Lena recuperó la verdad. Y yo perdí el privilegio de seguir escondiéndome entre ambas. A veces me preguntan por qué hice todo eso si tenía una buena vida. La respuesta más honesta que encontré no es romántica ni profunda. Lo hice porque confundí novedad con destino. Porque creí que merecía más sin valorar lo que ya tenía. Porque pensé que podía jugar con realidades ajenas sin romper la mía. Y porque algunos hombres no entendemos lo que tenemos. Hasta que nos toca entrar solos a un apartamento donde nadie nos espera. Epílogo. Han pasado años desde entonces, y todavía hay momentos pequeños que me recuerdan quién fui. No grandes tragedias. No escenas dramáticas. Cosas simples. Abrir la puerta de mi apartamento y no escuchar pasos corriendo hacia mí. Comer algo rápido en silencio después de dejar a mis hijos. Doblar ropa solo un domingo por la noche. Ver una familia cualquiera en el supermercado discutiendo por cereal y entender que incluso lo imperfecto puede ser un privilegio cuando es tuyo y lo cuidaste mal. Durante mucho tiempo me conté una historia cómoda. Que hice lo que hice porque me faltaba algo. Porque mi matrimonio estaba apagado. Porque necesitaba sentirme vivo otra vez. Porque el amor se había acabado y yo solo fui cobarde al salir tarde. La terapia me obligó a desmontar eso. No traicioné porque me faltara amor. Traicioné porque me faltó carácter. Porque en lugar de hablar de mi vacío, busqué anestesia. Porque en lugar de asumir responsabilidades, perseguí versiones nuevas de mí mismo reflejadas en ojos ajenos. Porque confundí deseo con derecho. Eso cuesta mirarlo de frente. También tuve que aceptar algo sobre Marisa que me dolió más de lo esperado. No la perdí cuando firmamos el divorcio. La fui perdiendo cada vez que la miré como parte segura del paisaje mientras buscaba emoción afuera. Ella rehizo su vida con una dignidad que admiro. No sé todos los detalles, y ya no me corresponden. Sé que está bien. Sé que nuestros hijos la ven tranquila. Sé que sonríe distinto. Y me alegra, aunque haya sido sin mí. De Lena aprendí otra cosa. Durante meses la recordé como la gran pasión que destruí. Con el tiempo entendí que también la usé. La convertí en símbolo de libertad cuando era una persona real con expectativas reales. No era la otra. Era alguien a quien engañé desde la primera conversación. Pensar eso me avergüenza más que cualquier etiqueta. No volví a casarme. No porque me crea condenado, sino porque entendí que compañía sin integridad solo repite ciclos con mejor decoración. He salido con mujeres, claro, pero ahora hablo claro incluso cuando me deja mal parado. Aprendí tarde que la honestidad a veces te hace perder oportunidades, y aún así cuesta menos que mentir. Si alguien me pregunta qué fue lo más duro de todo, no digo el divorcio. No digo dormir solo. No digo perder dinero ni reputación. Lo más duro fue descubrir que yo era capaz de convertirme en alguien que habría despreciado años antes. Y luego tener que construir desde ahí. Mis hijos ya están creciendo. Un día me harán preguntas más adultas sobre por qué su madre y yo no seguimos juntos. Cuando llegue ese momento no hablaré de incompatibilidad genérica ni de cosas de grandes. Les diré una verdad entendible. No cuidé algo valioso cuando debía hacerlo. Porque eso fue. A veces la gente habla de segundas oportunidades como si siempre significaran recuperar lo perdido. No. A veces la segunda oportunidad es simplemente no volver a ser la persona que lo perdió. Pensé que había ganado cuando su esposa se fue, hasta que él cambió conmigo. No fue un error, yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eso es lo primero que tienes que entender. No fue una casualidad. No fue una situación que se salió de control. No fue uno de esos casos donde alguien se mete sin darse cuenta en algo que ya estaba roto. Yo sabía que él tenía esposa. Sabía que tenía hijos. Y aún así, decidí quedarme. Porque desde el principio,
él no se comportaba como alguien feliz en su casa. No hablaba mal de ella de forma exagerada, pero tampoco la defendía. Era más bien ese tipo de silencio, ese que dice más que cualquier queja directa. Y cuando alguien empieza a buscar fuera lo que no encuentra dentro, es cuestión de tiempo. Al inicio todo fue discreto. Mensajes, salidas cortas, excusas bien pensadas. Nada fuera de lo que uno esperaría, pero yo no soy de las que se quedan en la sombra. Nunca lo he sido. Y poco a poco, empecé a dejar de esconderlo. No de forma obvia. No al principio. Pero sí lo suficiente como para que alguien que estuviera mirando pudiera darse cuenta. Fotos de cenas donde no se veía su cara, pero sí su mano. Historias en lugares donde él no estaba. Detalles que, para cualquiera, eran normales, pero para ella, su esposa, no. ¿Por qué sí? Yo sabía que ella veía mis historias. Lo supe desde el momento en que empezó a aparecer su nombre en la lista de visualizaciones. Al principio pensé que era casualidad. Después, ya no. Y en lugar de detenerme seguí. Porque en mi cabeza, eso significaba algo muy claro. Que ella ya sabía y que aún así no hacía nada. Así que subí el nivel. Frases más directas. Fotos más claras. Momentos más evidentes. Cuando alguien te trata como mereces, se nota. Nunca había sentido algo así. Nunca la mencioné. Nunca la ataqué directamente. No hacía falta. Ella sabía. Yo sabía que ella sabía. Y eso, de alguna forma me hacía sentir que ya había ganado. Porque si una mujer sabe lo que está pasando y decide quedarse en silencio es porque ya perdió. No. Eso es lo que yo creía. Eso es lo que me repetía cada vez que publicaba algo nuevo, cada vez que él me llevaba a un lugar mejor, cada vez que hacía por mí cosas que, según él, ya no hacía en su casa. Y durante un tiempo todo parecía confirmar que tenía razón. Hasta que dejó de hacerlo. Pero eso no pasó de un día para otro. Pasó justo cuando decidí llevar las cosas un poco más lejos. Un regalo. Uno caro. Demasiado caro como para pasar desapercibido. Demasiado específico como para que ella no lo reconociera. Y cuando lo publiqué sabía exactamente quién lo iba a ver. Lo que no sabía es que esa vez ella sí iba a hacer algo. Actualización 1. El regalo no fue casualidad. Nada de lo que hice en ese punto lo era. Ya no estaba jugando a lo implícito, ni a las indirectas suaves que solo alguien muy atento podía descifrar. Esto era otra cosa. Era visible. Era claro. Era imposible de ignorar. Era un bolso. No cualquier bolso. Uno que, semanas antes, él mismo me había dicho que su esposa había querido comprar, pero que no era el momento, que no valía la pena gastar tanto en algo así. Recuerdo esa conversación porque me llamó la atención la forma en que lo dijo, como si estuviera justificando algo que en el fondo no quería admitir. Y aún así, ese mismo bolso terminó en mis manos. Cuando me lo dio, no reaccioné de inmediato. No porque no me gustara, sino porque entendí lo que significaba. No era solo un regalo caro. Era una comparación. Era una diferencia marcada. Era algo que, sin decirlo, colocaba a una por encima de la otra. Y eso, me gustó más de lo que debería haberme gustado. Esa misma noche, tomé la foto. No mostré la caja completa. No mostré la marca directamente. Solo el bolso, mi mano, y la suya rozando la mía en un ángulo donde se reconocía lo suficiente. La luz correcta, el fondo correcto, el encuadre perfecto. Nada era accidental. La historia duró segundos en publicarse. Pero yo no dejé el teléfono. Me quedé mirando. Esperando. No por los likes, ni por las respuestas, sino por un nombre en específico. Y no tardó en aparecer entre los primeros. No reaccionó. No escribió. No hizo nada visible. Pero estaba ahí. Y con eso, fue suficiente. Porque en mi cabeza, eso confirmaba todo. Que lo estaba viendo. Que lo estaba entendiendo.
que estaba procesando algo que ya no podía ignorar. Y aún así, no hacía nada. No confrontaba, no aparecía, no lo reclamaba públicamente, no lo exponía, ni lo dejaba. Seguía en silencio. Y ese silencio, lejos de incomodarme, me empoderaba. Porque mientras ella observaba, yo avanzaba. A partir de ahí, dejé de medir tanto lo que subía. No todo era directo, pero tampoco era discreto. Restaurantes, viajes cortos, cenas entre semana, detalles que alguien con su contexto podía unir sin problema. Empecé a usar frases más abiertas, menos ambiguas. Hay cosas que no se esconden, se disfrutan. Cuando alguien quiere estar contigo, se nota en todo. Nunca mencioné nombres. Nunca lo etiqueté. Nunca la señalé. Pero todo estaba diseñado para que ella lo entendiera. Y lo entendía. Porque seguía viendo todo. Había algo casi adictivo en eso. En saber que del otro lado había alguien mirando cada detalle, cada publicación, cada pequeño gesto convertido en mensaje. No era solo estar con él. Era ser vista estando con él. Era ocupar un espacio que antes no era mío, y hacerlo visible sin tener que decirlo abiertamente. Y lo más importante, era que él no me detenía. Nunca me pidió que bajara nada. Nunca me dijo que tuviera cuidado. Nunca mostró incomodidad. Al contrario. A veces incluso sonreía cuando le enseñaba lo que iba a subir. Como si también disfrutara ese juego silencioso donde nadie decía nada, pero todo se entendía. Y ahí fue donde terminé de convencerme de algo que, en ese momento, tenía todo el sentido del mundo. Que si él estaba dispuesto a hacer eso por mí, a mostrarse así conmigo, a cruzar esos límites sin dudar, era porque ya no le importaba lo que dejaba atrás. Porque si un hombre realmente quiere quedarse, no se expone así. Eso era lo que yo creía. Eso era lo que justificaba todo. Y durante un tiempo, nada me dio razones para pensar lo contrario. Hasta ese día. Porque todo lo que yo había estado haciendo desde una pantalla, desde la distancia, desde la comodidad de sentirme en control, finalmente provocó una reacción real. Y no fue silenciosa. No fue contenida. No fue como yo esperaba. Porque la primera vez que la vi frente a mí, no parecía alguien derrotada. Parecía alguien que ya no tenía nada que perder. Y eso, fue lo único que no supe anticipar. Actualización 2. La primera vez que la vi frente a mí, no fue en un lugar neutral, ni en la calle, ni en uno de esos encuentros incómodos pero controlados donde todavía hay margen para fingir normalidad. Fue en el trabajo. Y no llegó como alguien que duda. Llegó como alguien que ya decidió. Ese día empezó como cualquier otro. Yo estaba en mi escritorio, revisando cosas sin demasiada prisa, con esa sensación constante de estar un paso adelante de todo. Él ya había pasado por ahí más temprano, nada fuera de lo habitual, un par de palabras rápidas, una mirada que, en ese momento, yo todavía interpretaba como complicidad. Todo normal. Hasta que dejó de serlo. No escuché cuando entró. No al principio. Lo que me hizo levantar la mirada fue el silencio. Ese tipo de silencio raro que no es ausencia de ruido, sino presencia de algo que cambia el ambiente por completo. Cuando la vi, supe que era ella sin que nadie tuviera que decirlo. No por fotos, no por lo que había visto en redes, sino por la forma en que caminaba. Directa. Sin apuro, pero sin detenerse. Como alguien que ya no está buscando confirmar nada, sino terminar algo. Se detuvo a unos metros de mí. Y por un segundo, lo admito, pensé que iba a hacer exactamente lo que yo había imaginado tantas veces. Que iba a gritar, que iba a hacer una escena, que iba a perder el control delante de todos. Incluso me preparé para eso. Porque en mi cabeza, eso la iba a dejar peor a ella. Pero no pasó así. No al inicio. ¿Tú eres la que publica todo? Lo dijo sin levantar la voz. Sin sarcasmo. Sin emoción visible. Y eso me descolocó más de lo que esperaba. No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque no encajaba con lo que yo había preparado en mi cabeza. Esto no era una confrontación desordenada. Era algo más, limpio.
No sé de qué hablas, dije finalmente, manteniendo el tono. No porque fuera verdad, sino porque todavía estaba jugando el mismo juego. Ella asintió, muy levemente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. Claro que sabes. Silencio. No se movió. No se acercó más. No levantó la voz. Y eso fue lo que empezó a incomodar de verdad. ¿Por qué no había caos? Y sin caos, yo no tenía ventaja. Solo quería verte, continuó. En persona. Esa frase no tenía sentido en ese momento. O al menos eso pensé. ¿Para qué querer verme? Ya sabía todo. Ya había visto todo. ¿Qué cambiaba estar ahí? Pero entonces dio un paso más. Y ahí fue cuando todo cambió. Porque ahora entiendo mejor. No estaba hablando conmigo. Estaba hablando para todos los que estaban mirando. Y había muchos. Entiendo por qué él hace lo que hace. Silencio más pesado. Sentí algo en el pecho. No miedo exactamente, pero sí una incomodidad que no había sentido antes. No es porque seas mejor. Ahí fue donde perdí el control. No completamente, pero lo suficiente. ¿Y tú qué sabes?, respondí, más alto de lo que quería. Ella me miró. Directo. Sin cambiar la expresión. Sé lo suficiente. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí que no estaba ganando. Porque esto ya no era entre ella y yo. Esto era público. Y lo que yo había convertido en un juego, ella lo estaba cerrando como una realidad. Te puede dar todo eso ahora, dijo, señalando de forma leve hacia mí, hacia lo que representaba todo esto. Pero no es porque lo valgas. Sentí miradas. Muchas. Es porque ya no sabe mantener lo que tenía. Esa frase. Esa fue la que cambió todo. ¿Por qué no atacaba? Explicaba. Y eso era peor. Disfrútalo mientras dure, añadió finalmente. No gritó. No insultó. No hizo nada de lo que yo esperaba y quería. Solo, terminó. Se dio la vuelta y salió. Así de simple. Pero el daño ya estaba hecho. No hacia mí, directamente. Sino hacia la imagen que yo había construido. Porque todo lo que yo había mostrado, ahora tenía otra interpretación. Otra lectura. Y lo peor, es que él estaba ahí. Había llegado a mitad de todo. Y no dijo nada. No me defendió, no la detuvo, no hizo absolutamente nada y por primera vez desde que empezó todo eso no se sintió como complicidad. Se sintió como distancia. Y ahí empezó algo que no supe identificar en ese momento, pero que después no pude ignorar. Actualización 3. Después de ese día, todo cambió. No de forma inmediata. No hubo una ruptura, ni un escándalo interno, ni una conversación donde alguien dijera claramente, esto se acabó. Pero el ambiente ya no era el mismo. Y no me refiero al trabajo, aunque ahí también se sentía raro. Me refiero a él. Al principio intenté ignorarlo. Me convencí de que lo que había pasado había sido incómodo, sí, pero manejable. Que lo de ella había sido una escena calculada, una forma de cerrar algo que ya estaba perdido. Que su calma no era fuerza, era resignación. Y que, al final, él estaba conmigo. Eso era lo único que importaba, ¿no? Porque unos días después, ella se fue. No volvió a aparecer. No hubo más mensajes, no hubo más publicaciones, no hubo más señales. Desapareció de la ecuación de la forma más limpia posible. Y con eso, lo que yo había estado esperando durante todo ese tiempo finalmente pasó. Yo dejé de ser la otra. Pasé a ser la oficial. Y por un momento, se sintió exactamente como pensé que se iba a sentir. Ligero. Correcto. Como si todo el proceso hubiera valido la pena. Ya no tenía que medir lo que publicaba. Ya no tenía que cuidar detalles. Ya no había alguien del otro lado mirando, comparando, entendiendo entre líneas. Ahora todo era directo. Visible.
Normal. O al menos, eso parecía. Porque la primera señal fue pequeña. Tan pequeña que casi la dejo pasar. Dejó de reaccionar a mis historias. No es que antes lo hiciera exageradamente, pero siempre había algo. Un mensaje corto, una reacción, un comentario. Algo que conectaba lo que yo mostraba con él. Y de repente, nada. Pensé que era casual. Después, que estaba ocupado. Después, dejé de buscarle explicación. Pero no fue solo eso. Dejó de proponer planes. Antes, era él el que buscaba el siguiente lugar, la siguiente salida, el siguiente detalle. Era el quien mantenía ese ritmo que, siendo honesta, yo disfrutaba. Me hacía sentir, elegida. Especial. Y de repente, eso desapareció. No de golpe. Pero sí lo suficiente como para sentirse distinto. ¿Quieres hacer algo este fin de semana?, le pregunté una vez. Se encogió de hombros. No sé, lo que tú quieras. Esa respuesta, tan simple, no debería haber significado nada. Pero lo hizo. Porque no era la versión de él que yo conocía. Empecé a notar más cosas. Pequeñas. Pero constantes. Ya no estaba tan pendiente. Ya no preguntaba tanto. Ya no me miraba igual. Y lo peor, ya no se sentía presente. Podía estar ahí, físicamente, pero había algo en su forma de estar que no encajaba. Como si estuviera en otro lugar, en otra conversación, en otra vida que yo no veía. Al principio pensé que era culpa de lo que había pasado. De ella. Del escándalo. Del trabajo. De la presión. Me dije que necesitaba tiempo. Que era normal. Que las cosas se estaban acomodando. Pero había algo que no podía dejar pasar. No estaba más tranquilo. No estaba más libre. No estaba mejor. Estaba apagado. Una noche, mientras estábamos en su casa, lo noté más claro que nunca. Estaba sentado, con el teléfono en la mano, mirando algo con una atención que no había visto en semanas. No estaba sonriendo. No estaba reaccionando. Solo, mirando. ¿Qué ves?, le pregunté. No respondió de inmediato. Y cuando finalmente lo hizo, no levantó la mirada. Nada. Pero no era nada. Porque cuando dejó el teléfono sobre la mesa, lo vi. Una foto. No mía. No reciente. Era una foto vieja. De ellos. Con sus hijos. Y en ese momento, algo hizo clic. No fuerte. No inmediato. Pero lo suficiente como para incomodarme de una forma que no había sentido antes. ¿Todavía hablas con ella?, pregunté. Negó. No. Entonces. No terminé la frase. Porque no sabía cómo hacerlo sin sonar diferente. Él suspiró, por primera vez desde que empezó todo. No es eso. ¿Entonces qué es? Silencio. Largo. Pesado. Y cuando finalmente habló, no sonó como antes. No sé. Y esa respuesta sí me asustó, porque por primera vez desde que todo empezó. Sentí algo que no había sentido antes. No poder, no control, no seguridad, sino duda. Porque en ese momento entendí algo que no había considerado nunca. Que yo sabía cómo se veía cuando alguien quería estar conmigo. Lo había vivido, lo había presumido, lo había convertido en ventaja. Pero esto no era eso, y lo peor, es que ya no estaba segura de que alguna vez lo hubiera sido. Actualización 4. Después de esa noche, dejé de poder ignorarlo. Ya no eran detalles pequeños que podía justificar con cansancio o estrés. Ya no era una actitud momentánea que podía acomodar en mi cabeza para que encajara con lo que yo quería creer. Era algo más constante. Más evidente. Más difícil de evitar. Él ya no estaba conmigo de la forma en que lo había estado antes. Y eso, no tenía explicación fácil. Al principio intenté volver a lo que funcionaba antes. Retomar esa dinámica donde yo tenía el control,
donde marcaba el ritmo, donde sabía exactamente cómo provocar una reacción, una mirada, una respuesta. Subí cosas otra vez, salidas, fotos, momentos, pero ya no era lo mismo. No reaccionaba. No comentaba. A veces ni siquiera lo veía. Y eso, más que molestarme, me descolocaba. Porque si algo había aprendido de él, era que cuando quería estar, se notaba. Y ahora, no se notaba. Una noche decidí decirlo directo. Sin rodeos. Ya no eres el mismo conmigo. Estábamos sentados, uno frente al otro, pero la distancia entre nosotros se sentía mucho más grande que la mesa. No respondió de inmediato. Y ese silencio, ya no era el mismo de antes. No sé a qué te refieres. Esa respuesta me irritó más de lo que debería. Sí sabes. Lo miré, esperando algo. Cualquier cosa. Una reacción, una negación, una excusa, algo que me devolviera al lugar donde todo tenía sentido. Pero no hubo nada. Antes eras diferente, insistí. Antes, hizo una pausa corta, era otra situación. Esa frase. Esa fue la primera que realmente me golpeó. ¿Otra situación? Sí. Silencio. Antes estabas con ella. Lo dije sin pensar demasiado. Y él solo asintió. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Lo miré esperando que negara, que corrigiera, que dijera algo que encajara con lo que yo había creído todo este tiempo. Pero no lo hizo. Todo. Ahí fue cuando sentí que algo se rompía. No la relación. La idea. No tiene sentido. Tiene más sentido del que crees. Su tono no era agresivo. No estaba discutiendo. Estaba, explicando. Y eso lo hacía peor. Cuando estaba con ella, continuó, sin mirarme directamente, todo lo que hacía contigo era una salida. No respondí. No porque no quisiera. Sino porque no tenía cómo. Era algo distinto. Más fácil. Más ligero. Sentí un nudo en el pecho. ¿Y ahora? No terminó la frase. Pero no hacía falta. ¿Y ahora qué? Pregunté. Lo miró por primera vez en toda la conversación. Ahora no tengo eso. Silencio. Ahora, bajó la mirada, solo tengo las consecuencias. Esa palabra, consecuencias. Nunca la había visto así. Nunca la había sentido así. ¿Te arrepientes? No dudó. Sí. Directo, sin suavizarlo, sin explicarlo. Y eso, fue peor que cualquier cosa que hubiera podido decir. ¿De qué exactamente? Sabía la respuesta. Pero necesitaba escucharla. De todo. Silencio. De haberme ido así. De haber hecho lo que hice. De haber perdido. Se detuvo. Pero ya era suficiente. A mi familia. Ahí fue donde todo terminó de encajar. No como quería. No como lo había imaginado. Sino como realmente era. Yo no había sido el final. Había sido un entretenimiento. Entonces, ¿qué haces aquí?, pregunté, con la voz más baja de lo que esperaba. Tardó en responder. No lo sé. Esa misma respuesta otra vez. Pero esta vez, tenía sentido. Creo que, hizo una pausa, intentando ver si esto, era algo real. Sentí algo en el pecho. ¿Y lo es? Me miró. Y por primera vez desde que empezó todo, no tuve miedo de la respuesta. No como pensé. Silencio. Largo. Definitivo. No hubo discusión después de eso. No hubo escena. No hubo intento de arreglarlo. Porque no había nada que arreglar. Él no me dejó en ese momento. Pero dejó de estar. Y esa diferencia, es peor, porque era como si no le importara. Los días siguientes fueron más claros que cualquier conversación. Empezó a desaparecer poco a poco. Mensajes más cortos. Respuestas más lentas.
Ausencia sin explicación. Hasta que un día, simplemente dejó de aparecer. No hubo cierre. No hubo explicación larga. Solo, se fue, y esta vez, no me sorprendió. Porque ya sabía a dónde, porque lo había visto antes, porque lo había provocado. Y porque, por primera vez en toda esta historia, entendí algo que no había querido ver. No lo había ganado. Nunca. Solo había ocupado el lugar que dejó alguien más mientras todo se rompía. Y cuando ya no quedó nada que romper, yo también dejé de tener sentido en su historia. Epílogo. No volví a saber de él. Al menos no de forma directa. Y no lo busqué. No porque no tuviera curiosidad, sino porque ya no necesitaba confirmar nada. Había llegado a un punto donde todo encajaba, aunque no me gustara cómo se veía. Lo que sí hice, fue empezar a hablar de mí en terapia. Nunca pensé que iba a terminar ahí. No porque creyera que no la necesitaba, sino porque durante mucho tiempo estuve convencida de que el problema siempre estaba afuera. En otras personas, en sus decisiones, en lo que hacían o dejaban de hacer. Nunca, en mí. La primera vez que lo conté, lo hice como siempre lo hacía. Desde mi versión. No fue una casualidad, él me eligió. La terapeuta no me corrigió. No de inmediato. Solo escuchó. Y después de unos segundos, me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Y qué crees que estabas buscando tú? Me quedé en silencio. Porque nunca me lo había preguntado así. Siempre lo vi como una competencia. Como una validación. Como una forma de demostrar algo, pero nunca pensé en lo que realmente estaba intentando llenar. Las sesiones siguientes no fueron cómodas. Porque poco a poco empecé a ver algo que había evitado todo ese tiempo. Que no solo estaba participando en algo roto, lo estaba alimentando. Que no era solo que él estuviera disponible, era que yo necesitaba que lo estuviera, y eso fue lo que más me costó aceptar. Que no se trataba de haber ganado o perdido, se trataba de por qué quise estar en ese lugar desde el principio. Pensé que si alguien dejaba todo por mí, dije en una de las sesiones, significaba que yo valía más. No hubo respuesta inmediata. No hacía falta. Porque en ese momento ya lo había entendido. No volví a publicar como antes, no porque alguien me lo pidiera, sino porque ya no tenía sentido. No había nadie a quien demostrarle nada. Y lo más importante, ya no quería hacerlo. A veces pienso en ella. No con culpa. Pero sí con claridad. Porque ahora sé algo que antes no entendía. No era débil, no era alguien que no reaccionaba. Era alguien que decidió irse, cuando yo apenas estaba empezando a creer que había ganado. Y eso sí fue una decisión real. Hoy no puedo decir que todo está resuelto, pero sí puedo decir que por primera vez no estoy buscando ocupar el lugar de nadie, y eso, aunque no suene como una victoria, es lo más cercano que he tenido a una.